Muy bien, entonces ahora nos toca hacer la comparación entre los diferentes sistemas excretores de los vertebrados. No tenemos una muestra de un pez, pero un renacuajo puede ayudarnos a entender cómo se diferencian embriológicamente y filogenéticamente los sistemas excretores en los vertebrados. En un renacuajo vamos a poder ver a un pronéfros, que es la forma más primitiva del riñón en los vertebrados. En las lampreas, por ejemplo, estamos hablando de los vertebrados que no tienen mandíbula, el pronéfros es el riñón que está presente en el adulto. En los renacuajos, no podemos observarlo aquí, pero en los renacuajos está presente de forma temporal y después van a aparecer los opistonefros, que son los que están aquí. Estos dos opistonefros, que después van a convertirse en el mesonefros en los anfibios adultos. Entonces, en los anfibios vamos a ver la siguiente etapa embriológica y filogenética de los riñones. Entonces, en los anfibios, como en los peces teleósteos, vamos a ver que el mesonefros es el riñón que está presente en el estado adulto. Bueno, entonces aquí podemos ver los dos riñones, y de estos dos riñones, no es fácil verlo, pero de estos dos riñones van a salir los uréteres. Algo que hay que tener en cuenta es que en los adultos, como lo había mencionado en la presentación, en los machos adultos, el conducto que va a llevar la orina también es el conducto que va a llevar a los espermatozoides. ¿De acuerdo? Entonces es un conducto urogenital. Eso se ve en los machos adultos de los anfibios. Acá tenemos de igual manera los riñones aquí y acá, los riñones de una hembra de un anfibio. ¿Cómo sé que es una hembra? Porque acá están presentes los oviductos. Como también les había mencionado en la presentación, el sistema reproductor y el sistema excretor están anatómicamente conectados. Entonces a veces es difícil obviar a un sistema para mencionar al otro. Muy bien, pero en las hembras de los anfibios, como vamos a ver después en las hembras de los otros tetrápodos, sí los conductos están separados. Entonces los conductos que salen de los riñones hacia la cloaca, que estaría en esta posición, y que llevan la orina, son independientes de los conductos, que en este caso son los oviductos, que llevan los huevos hacia también la cloaca, que estaría en esta posición. Entonces son conductos independientes, los conductos que llevan la orina de los riñones, de los conductos que llevan los huevos desde los ovarios, que serían en este caso los oviductos. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver a los amniotas. Y tenemos aquí una hembra de una lagartija. Aquí vamos a ver que los riñones son bien chiquitos, porque también el tamaño de la lagartija es pequeño. Este es de una hembra, y como sé que es una hembra, de igual manera, porque estos son sus ovarios, y aquí podemos ver a sus huevos. Muy bien, entonces en la hembra de una lagartija también los riñones se van a continuar con unos uréteres que se van a dirigir hacia la cloaca, y de forma independiente de los oviductos que van a llevar estos huevos hacia también la cloaca. Muy bien, acá tenemos más bien una muestra mucho más grande de una iguana,
donde podemos ver al riñón. Entonces tenemos dos riñones, y de estos dos riñones van a salir también los uréteres hacia la región de la cloaca, que es este lugar. Y la orina se va a almacenar en esta vejiga urinaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que es un macho? Porque acá están los testículos y estos son los vasos deferentes. Ahora, en los machos de los reptiles también son conductos independientes los que están llevando la orina como los que están llevando los espermatozoides. Entonces, los uréteres salen de los riñones llevando la orina hacia la cloaca.